La muerte nos causa miedo, repulsión y fascinación. Pero pocas personas estuvieron tan vinculadas, tan emparentadas y tan obsesionadas con la muerte y todo lo que representa como Francisco García Escalero, un español que sería infame no solo por su fijación y obsesión por la muerte y los cementerios, sino porque fue un paso más allá y decidió provocarla él mismo una y otra vez, impunemente, por más de 5 años. Desde temprano estuvo Francisco ligado a los cementerios, ya que nació muy cerca de uno en el año 1954. Se le solía encontrar curioseando las lápidas y las tumbas, absolutamente fascinado más por los muertos que por los juguetes o los temas propios de niños de su edad. Su padre era albañil y su madre limpiadora. Pese a ser una familia de ingresos muy limitados, intentaron darle a Francisco la mejor educación que pudieron, enviándolo a un colegio privado. Pero de niño, y luego ya de adolescente, Francisco faltaba a clases para ir inevitablemente a pasar las horas entre las tumbas, como solía desde la infancia. Pasaba más tiempo en el cementerio que en su propio hogar. Y no era raro que faltara de su casa para dormir recostado contra alguna lápida, algo que a su padre lo sacaba de quicio y enfurecía. Pero sus estancias en los camposantos no eran la única consecuencia de la obsesión de Francisco por la muerte. A menudo fantaseaba con morir y conocer él mismo lo que era estar del otro lado. A tales efectos se automutilaba, se provocaba cortes y se arrojaba delante de vehículos en marcha para intentar quitarse la vida. En sus memorias diría: no era como los demás, hacía cosas que no estaban bien, no me gustaba estar con la gente, me gustaba ir a sitios solitarios y se me pasaba la idea de matarme. De pequeño también me ponía delante de los coches. A los 12 años me atropelló uno. A los 14, Francisco, o Paco, como solían llamarlo, se fugó de su casa y dio rienda suelta al hábito de embriagarse, llegando a tomar más de 1 litro de vino al día. Yo tenía ideas raras. Paseaba por las noches con un cuchillo. Me gustaba entrar en casas abandonadas y, no sé por qué, miraba por las ventanas de los pisos para ver a las mujeres y a las parejas de novios. Especialmente en el cementerio. Para sobrevivir en las calles, Paco cometía delitos menores como robos y arrebatos, los cuales le llevaron al reformatorio. Al salir de ahí, siguió con aquella enorme fijación por los cementerios y pernoctaba en ellos sintiendo, en sus propias palabras, paz y tranquilidad. Fue en una de esas recorridas nocturnas por el cementerio de Almudena que vio a una pareja oculta tras unos arbustos teniendo relaciones sexuales. El deseo de ultrajar a la mujer y de asesinar al hombre allí mismo, en el cementerio, se apoderó de él y, sin poder contenerse, pasó a la acción. Asestó varios golpes en la cabeza del muchacho y, creyendo que lo había matado, procedió a abusar repetidas veces de la chica, colocándola a la fuerza y premeditadamente sobre una de las tumbas. Para consumar el acto, poco después sería capturado y condenado a 11 años de cárcel. Se cuenta que si bien fue un preso modelo, Paco
le causaba escalofríos a todos sus compañeros de reclusión. Cogía los pájaros y animales muertos que me encontraba y me los llevaba a la celda. Me sentía más a gusto. Estando en prisión, se hizo varios tatuajes. Entre ellos había uno que llamaba la atención y que estaba en su brazo derecho. Era la imagen de una tumba con el siguiente epitafio: naciste para sufrir. Finalmente, a los 30 años, Francisco salió de la prisión, pero no se reinsertó en la sociedad. No consiguió un empleo, ni una casa, ni formó una familia, sino que se dedicó a mendigar, vivir y merodear por su lugar favorito, el cementerio. Y es en esta situación que comenzó a escuchar algo que profundizaría más su declive mental: las voces. Oía voces interiores. Me llamaban, que hiciese cosas raras, que tenía que matar, que tenía que ir a los cementerios. Me miraba a los espejos como si no fuera yo. No me reconocía. Llegué a pensar que podría ser un espíritu, otra persona que se había metido en mí. El 11 de noviembre de 1987, merodeaba por el cementerio cuando se encontró con una mujer indigente a quien invitó a beber con él. Con el pasar de las horas, la drogó y entonces, sin previo aviso, la acuchilló sin piedad. Paco se tomó su tiempo para cortarle la cabeza. Una vez decapitada, la ultrajó repetidas veces con sus carnes aún tibias y, muy importante, lo hizo sobre las tumbas del Camposanto. Paco ya era asesino, así que esa noche se graduó de asesino necrófilo. De ser un admirador de la muerte, se había convertido ahora en un emisario de la misma. Siempre seguía el mismo patrón. Elegía a un mendigo o mendiga, igual que él, a quien ofrecía alcohol comprado con el dinero de las limosnas. Los llevaba al cementerio convenciéndolos de que era el lugar más tranquilo para beber y que ahí la policía jamás los molestaría. Era todo una trampa. Si sus víctimas eran mujeres, las decapitaba y profanaba sus cuerpos practicando la necrofilia, llenando el cuello cercenado de sus víctimas, sucio de inmundicia y sangre, de besitos. Si eran hombres, simplemente los acuchillaba hasta caer del cansancio. Luego de matar y violar, tomaba los cuerpos y los quemaba con trozos de trapo y cartón viejos y esparcía los restos sobre las tumbas, dejando sobre ellas manchas imborrables de materia humana quemada y vísceras calientes. Las víctimas se fueron sucediendo una detrás de otra. A Mario Román González le machacó el cráneo en 1987 con el trozo de una lápida. A Juan Cámara Baeza le propinó más de 30 puñaladas en 1988. A Ángel Heredero Vallejo le golpeó en la cabeza con un crucifijo de cobre, le cortó las yemas de los dedos y lo decapitó, tras lo cual llevó el cuerpo cerca de unas vías del tren para que la locomotora se encargara de hacerlo pedazos. A Julio Santiesteban, un pobre indigente, no solo le cortó el pene, sino que se lo puso en la boca tras decapitarlo en mayo de 1989, dejando montada una de las escenas del crimen más horrendas que recuerden los policías que la descubrieron. El asesino del cementerio, como se le conoció pronto, intercalaba estos frenesís de violencia y mutilaciones con unas auténticas orgías necrófilas que llevaba adelante en su sitio predilecto del mundo,
el cementerio de Almudena. Cada tanto se saltaba a los muros del recinto para profanar tumbas, sacar algunos cuerpos de las entrañas de la tierra y de los nichos y abusaba sexualmente de ellos. Ya no hacía distinciones entre hombres o mujeres. Vio todo cuerpo muerto que veía. Paco se había vuelto un asesino necrófilo inclusivo. La policía lo pilló varias veces durante estas orgías necrófilas y lo envió al Hospital Psiquiátrico Provincial de Madrid sin saber que era también un asesino en serie. Era por ello que volvían a dejarlo salir, pues la necrofilia no era un delito severo y se le consideraba a Paco un pobre enfermo mental. El problema de Francisco Escalero es que no recibía tratamiento. Permanecía en el espacio de la marginación. Falló él, pero también el resto de la sociedad. La red sociosanitaria no supo prever ni evitar las consecuencias de su locura. Luego de cada homicidio, Paco forzaba su regreso a la institución mental y confesaba sus crímenes. Pero nadie le creía y las víctimas se seguían acumulando. Hasta que llegó el día en que una de esas voces que escuchaba en su cabeza le ordenó que hiciera algo que hace mucho no hacía: tirarse delante de un auto. En aquella ocasión apenas resultó herido en una pierna. Pero durante su estancia en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, le contó a las enfermeras su último crimen, el de la víctima número 11, Víctor Criado Martí, un hombre de 34 años, quien era compañero del psiquiátrico donde había estado recluido, al que golpeó con una piedra, tras lo cual procedió a quemar su cadáver con periódicos viejos en una zona apartada del terreno. Las voces siguen, se ríen de mí, me dicen que quieren sangre, le contó a uno de los doctores que lo atendieron. Finalmente, en esta ocasión se dignaron a creerle y dieron parte a la policía. Francisco Escalero, alias Paco, había actuado con total impunidad durante más de 5 años. Siendo interrogado, los siniestros detalles de sus crímenes comenzaron a salir a la luz. Lo maté. Estuvimos bebiendo en un parque al lado del cementerio y tomando pastillas. Me las pedí el cuerpo para poder hablar mejor. Luego le dije dónde íbamos a dormir y en el cementerio sentí las fuerzas. Me daban impulsos. Cogí una piedra y le di en la cabeza. Y luego le quemé con periódicos y me fui a dormir al coche y al día siguiente al hospital. Ahora me siento con la mente en blanco, como si estuviera muerto. Una mujer que sobrevivió al ataque de Paco reveló que durante un tiempo este tuvo un cómplice, junto al cual la acuchillaron en la cara, la vejaron y la quemaron viva con periódicos y basura. Pero cometieron el error de darla por muerta y fue una de las testigos que lo identificó tras su detención. Aquel misterioso cómplice se trataba de Ángel Serrano, sujeto a quien Paco, por cierto, terminó asesinando. En total, Francisco confesó un total de 15 homicidios. Su cuadro clínico concluía que a sus 39 años sufría de esquizofrenia, alcoholismo crónico, manía depresiva y necrofilia. Todo ello acompañado de alcohol, drogas y una fuerza interior despertaban en Escalero un imparable instinto asesino. En febrero de 1996, la Audiencia Provincial de Madrid declaró al acusado culpable de asesinatos, agresión sexual y rapto. Pero
Debido a las leyes de España, Francisco García Escalero fue absuelto al ser considerado un enajenado mental. Se ordenó su reclusión entonces bajo tratamiento médico en el establecimiento psiquiátrico carcelario de Fontcalent en Alicante. La única manera de salir de allí era curándose y, dadas todas las serias patologías que tenía, los especialistas consideraban esto como imposible. La muerte de este monstruo necrófilo y llegaría en 2014 de manera muy tonta, al atragantarse con el carozo de una ciruela en su celda mientras comía. Este hecho no tuvo ningún impacto mediático, pero sí se recuerda y se recordará por siempre una de las frases con las que cerró una de las últimas entrevistas que dio a la prensa. ¿Por qué mataba? A uno le saqué el corazón y mordí un trozo. Era como si una fuerza superior me llevara a hacerlo sin quererlo. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba, lo compartieras con alguien a quien le gusta ver lo mismo que tú. Y además, te pido que comentes algo. Muchas veces lo mejor del video son los comentarios. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.